Del libro de ejercicios de un curso de milagros, segunda parte, introducción. Las palabras las utilizaremos únicamente como guías de las que no vamos a depender, pues lo único que nos interesa ahora es tener una experiencia directa de la verdad. Seguiremos pasando un rato con él cada mañana y cada noche. Dedicaremos tanto tiempo como sea necesario a fin de lograr el objetivo que perseguimos. Seguiremos utilizando un pensamiento central para introducir nuestros periodos de descanso y para calmar nuestras mentes. Venimos a Él teniendo únicamente su palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones y esperamos a que dé el paso hacia nosotros que nos ha dicho a través de su voz que no dejaría de dar una vez que lo invitásemos. Le extenderemos esa invitación y Él lo aceptará. Siéntate en silencio y aguarda a tu Padre. Era dispuesto que vendría una vez que haya reconocido que tu voluntad es que Él venga. Hemos procurado encontrar el camino siguiendo al guía que nos enviaste. Tu mano nos ha sostenido. Tus pensamientos han arrojado luz sobre las tinieblas de nuestras mentes. En lugar de palabras, solo necesitamos sentir su amor. En lugar de oraciones, solo necesitamos invocar su nombre. Y en lugar de juzgar, solo necesitamos aquietarnos y dejar que todas las cosas sean sanadas. Cada cierto tiempo se incluirán temas de especial relevancia, cuya lectura debe preceder a la de nuestras lecciones diarias y a los periodos de experiencia profunda e inefable que deben seguir a esto. Estos temas especiales deberán repasarse cada día y reflexionar sobre ellos por un rato antes de cada uno de esos santos y benditos instantes al día. Libro de ejercicios de un curso de milagros. Pregunta 12. ¿Qué es el ego? El ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Es la voluntad, entre comillas, que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en que esa es negada. El ego es la, entre comillas, prueba de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. El ego es demente, lleno de miedo, se alza más allá de lo omnipresente, apartado de la totalidad y separado de lo infinito. En su demencia, cree también haber vencido a Dios, y desde su terrible autonomía, entre comillas, ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños. Sus enemigos que andan tras él, queriéndolo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad, atacándolo primero. El Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él? ¿Qué puede saber de penas o de sufrimientos cuando vive en la dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo o del castigo, del pecado o de la culpabilidad, del odio o del ataque, cuando lo único que le rodea es paz eterna, por siempre imperturbable y libre de todo conflicto en la tranquilidad y el silencio más profundo? Conocer la realidad significa no ver al ego ni a sus pensamientos, sus obras o actos, sus leyes o creencias,
sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación, ni el costo que conlleva creer en él. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en el ego es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios. Y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. Una sola azucena de perdón, no obstante, puede transformar la oscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo a la vida misma. Y la paz se les restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo amado, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas a Él. Del libro de ejercicios de un curso de milagros, lección 337. Mi impecabilidad me protege de todo daño. Mi impecabilidad garantiza mi perfecta paz, mi eterna seguridad y mi amor imperecedero. Me mantiene eternamente a salvo de cualquier pensamiento de pérdida y me libera completamente del sufrimiento. Mi estado solo puede ser uno de felicidad, pues eso es lo único que se me da. ¿Qué debo hacer para saber que todo esto me pertenece? Debo aceptar la expiación para mí mismo y nada más. Dios ha hecho ya todo lo que se tenía que hacer. Y lo que tengo que aprender es a no hacer nada por mi cuenta, pues solo necesito aceptar mi ser, mi impecabilidad, la cual se creó para mí y ya es mía, para sentir el amor de Dios protegiéndome de todo daño, para entender que mi Padre ama a su Hijo y para saber que soy el Hijo que mi Padre ama. Tú me creaste en la impecabilidad. No puedes estar equivocado con respecto a lo que soy. Era yo quien estaba equivocado al pensar que había pecado, pero ahora acepto la expiación para mí mismo. Padre, mi sueño termina ahora. Amén. Anexo de un curso de milagros, manual de psicoterapia. Capítulo 2. El proceso de la psicoterapia. Sección 6. La definición de la curación. El proceso de la psicoterapia se puede definir entonces simplemente como perdón, pues ninguna curación puede ser otra cosa. Los que no perdonan están enfermos al creer que no han sido perdonados. El aferrarse a la culpa, ceñirla estrechamente y ofrecerle refugio, protegerla amorosamente y estar alerta para defenderla, no es otra cosa que una implacable negativa a perdonar. Entre comillas, Dios no puede entrar aquí. Repiten los enfermos una y otra vez mientras lamentan su pérdida y, sin embargo, encuentran deleite en ella. La curación tiene lugar una vez que el paciente comienza a oír el canto fúnebre que entona y cuestiona su validez. Hasta que no lo oye, no puede entender que es él quien se lo canta a sí mismo. Oírlo es el primer paso en la recuperación. Cuestionarlo debe ser entonces su elección. Hay una tendencia, y muy fuerte por cierto, a oír este canto de muerte solo por un instante y a descartarlo sin haberlo corregido. Estas fugaces tomas de conciencia representan las muchas oportunidades que literalmente se nos brindan para, entre comillas, cambiar de melodía. En su lugar, podemos oír el sonido de la curación. Pero antes
debe seguir la buena voluntad de cuestionar la, entre comillas, realidad del canto de condenación. Las extrañas distorsiones que de manera inexplicable están entretejidas dentro del concepto del yo, que en sí no es más que una pseudocreación, hacen que ese feo sonido parezca verdaderamente hermoso. Mas en lugar de estos estrepitosos y desagradables chillidos, podría oírse, entre comillas, el ritmo del universo, el cántico del ángel, el heraldo y otros más. El oído traduce, no oye. El ojo reproduce, no ve. La tarea de ambos es hacer agradable aquello que se invoca, por muy desagradable que pueda ser. Responden a las decisiones de la mente, reproduciendo sus deseos y traduciéndolos a formas aceptables y placenteras. A veces el pensamiento, tras la forma, se deja entrever, pero solo por un momento, y la mente se asusta y comienza a dudar de su cordura. Mas no permite que sus esclavos cambien las formas que contemplan ni los sonidos que oyen. Estos constituyen sus, entre comillas, remedios, sus, entre comillas, protectores contra la demencia. Estos testimonios que los sentidos ofrecen tienen un solo propósito: justificar el ataque y de esta manera conservar la falta de perdón sin que se reconozca como tal. Cuando se la ve sin disfraz, resulta intolerable. Sin protección no podría perdurar. He ahí donde se atesora toda enfermedad, pero sin reconocer que es así. Pues cuando una falta de perdón no se reconoce, la forma que adopta la hace parecer algo distinto. Y ahora es ese, entre comillas, algo distinto lo que parece aterrorizar. Pero no es el algo distinto lo que puede ser sanado. No está enfermo y no necesita remedio alguno. Concentrar tus esfuerzos curativos en ello es inútil. ¿Quién podría curar lo que no está enfermo y hacer que se recupere? La enfermedad adopta muchas formas y lo mismo hace la falta de perdón. Las formas que adopta una no hacen sino reproducir las formas que adopta la otra, pues son la misma ilusión. Tan fielmente la una se traduce a la otra, que un estudio riguroso de la forma que adopta una enfermedad revela claramente la forma de falta de perdón que representa. No obstante, ver esto no produce una curación. Esta se logra mediante un solo reconocimiento, que solo el perdón cura una falta de perdón, y que solo una falta de perdón puede ser el origen de cualquier enfermedad. Darse cuenta de eso es la meta final de la psicoterapia. ¿Cómo se alcanza? El terapeuta ve en el paciente todo aquello que él no se ha perdonado a sí mismo. Y de esta manera se le da otra oportunidad de verlo, reevaluarlo y perdonarlo. Cuando esto ocurre, ve sus pecados desaparecer en un pasado que ya no está aquí. Hasta que no lo haga, no podrá sino pensar que el mal lo asedia aquí y ahora. El paciente es la pantalla sobre la que el terapeuta proyecta sus pecados. Wow. Permitiéndole así deshacerse de ellos. Mas si conserva un pequeño aspecto del pecado que está percibiendo, su liberación es parcial y no está asegurada. Nadie se cura solo. Este es el feliz canto que la salvación entona
a todo aquel que oye a su voz. Nunca serán suficientes las veces que esta afirmación deba ser recordada por todos aquellos que se consideran terapeutas. No hay otra manera de ver a sus pacientes salvo como los portadores del perdón, pues son ellos quienes vienen a demostrar su impecabilidad ante ojos que aún creen que el pecado existe y que se puede ver. Mas la prueba de la impecabilidad vista en el paciente y aceptada en el terapeuta le ofrece a la mente de ambos un convenio en el que se encuentran, se unen y se hacen uno. Gracias por estar aquí en este instante santo, acompañándome en este año, en donde nuestro propósito es hacer el año santo. Pero quiero recordarte muy quedamente lo que dice la introducción a los ejercicios de este libro de Un Curso de Milagros. En su párrafo 1, la introducción dice lo siguiente: para que los ejercicios de este libro de ejercicios tengan sentido para ti, es necesario como marco de referencia disponer de una base teórica como la que provee el texto. Es la práctica de los ejercicios, no obstante, lo que te permitirá alcanzar el objetivo del curso. Una mente sin entrenar no puede lograr nada. El propósito de este libro de ejercicios es entrenar a tu mente a pensar según las líneas expuestas en el texto. Espero que estés haciendo las lecciones tal cual como se te indica y también que escuches el texto con atención. Recuerda, es Jesús hablándome a ti y hablándome a mí. Siempre serás bienvenido. Nos vemos en un instante.